Hola, bienvenidos al análisis y resumen de la cuarta fecha del turismo de carretera en el Autódromo de Toay La Pampa, la categoría más importante del país que presentaba una totalidad de 57 inscriptos en el trazado toayense, récord que no se tocaba desde abril del 2010 en el Autódromo de Mar de Ajó, superando un número muy importante de inscriptos que venía sosteniendo el TC y llegando al tope de lo que ha sido por ahora este 2025. Una carrera que era de carácter totalmente especial, 45 vueltas de competencia al dibujo pampeano, comparada en la zona de boxes, no para cambiar neumáticos, sino para reabastecer combustible, que no tenía series, donde la clasificación del día sábado iba a ser importante y donde se podía dar una carrera con muchísimos matices que entiendo es lo que termina ocurriendo en la jornada del domingo. Ya para comenzar, como decíamos, el día sábado, en la clasificación, la sorpresa de Marcelo Agrelo, el de Radatiri, el piloto de Mackin Parts con el Toyota Camry, que termina consiguiendo su segunda pole position dentro de la categoría máxima del automovilismo argentino. La anterior había sido en Termas de Río Hondo hace algunas temporadas con el Torino. Un Agustín Canapino de muchísimos problemas en clasificación, haciéndolo más allá del puesto número 25, un Mariano Werner que volvía a los primeros planos después de algunos problemas en las tres primeras fechas, siendo segundo en clasificación y asegurándose largar en la primera fila del día domingo, y fue lo que termina llevándose a cabo en el mediodía de la jornada dominical, en el domingo de Pascuas, con Marcelo Agrelo por adentro y con Mariano Werner por afuera, que en gran partida el piloto entrerriano de Paraná se termina haciendo con la primera colocación, sobrepasando al patagónico en la curva número 1 de Toay, terminando por definir la maniobra en el descenso, en esa especie de chicana en bajada que tiene el dibujo pampeano, y allí Mariano Werner comenzaba a comandar las acciones de la carrera especial, como decíamos, del turismo de carretera allí en Toay. Una vez que se habilitó el ingreso a la zona de boxes, el primero en hacerlo fue Diego Azar, de muchos problemas también en clasificación, y a partir de allí comenzarían paulatinamente a hacerlo todos los protagonistas. Y es en ese lugar, en la zona arteria interna del circuito de Toay, donde se terminaría definiendo la carrera. ¿Por qué digo esto? Porque Mariano Werner tuvo algunos inconvenientes al momento de pasar por boxes, termina saliendo en la tercera colocación con tráfico por delante, donde un Julián Santero fue el más rápido con su equipo el Fispa Corse en la parada, pero no lo pudo demostrar después en el funcionamiento del Ford Mustang, en donde Juan Bautista de Benedicti, Jonito, que había sido quinto en clasificación, teniendo su mejor trabajo con el equipo Mackin Parts hasta el día domingo, termina emergiendo como el líder de la carrera, haciendo un gran paso por la zona de boxes y aprovechando un auto de seguridad que termina siendo muy confuso en la carrera. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría no logró comprender dónde estaba posicionado el auto de seguridad, en qué momento de la carrera había salido, y esto provocó que la gran mayoría siguiera a velocidad de carrera cuando deberían haber tenido velocidad de competencia neutralizada. Bueno, esto terminó generando que muchos que tenían que ingresar en la vuelta donde sale el pescar y la carrera en teoría debería neutralizarse, aprovechó de gran manera Juan Bautista de Benedictis, que además de tener ese golpe de efecto y esa cuota de azar que le termina generando salir líder, también tuvo un gran funcionamiento con el Ford Mustang del equipo Mackin Parts. A partir de allí, cuando la carrera se vuelve a poner en competencia, volvemos a tener velocidad en el relanzamiento, Juan Bautista de Benedictis había quedado como líder, con Marcos Landa, que había quedado segundo, con Mariano Werner, que había quedado tercero, y Marcelo Agrelo, que era cuarto en ese momento de la carrera. Vueltas más tarde, la rotura de motor para Mariano Werner, un inconveniente en una bujía, terminó por generar el abandono para el piloto entrerriano, que pierde muchísimos puntos y viene con un arranque complicado de este 2025. Lo mismo le sucedió a su rival más importante en el TC, y hablamos de Agustín Canapino, que también con problemas, no solo en clasificación, sino también en la final, con la unidad de potencia del Chevrolet Camaro, termina perdiendo una buena chance de sumar, un Canapino que
como bien decíamos, se había alargado en el puesto número 28 y venía avanzando con el correr de la competencia, pero el motor le dijo basta y el arrecifeño termina haciendo abandono de la carrera. Al unísono, Santiago Mangoni, también ruptura de motor cuando Mangoni venía en plena lucha por la competencia. El valcarceño termina sufriendo la rotura del motor, un Mangoni que había clasificado cuarto, que antes de las paradas venía en la tercera colocación haciendo un muy buen trabajo. Bueno, lamentablemente para el piloto de Chevrolet terminó siendo deserción. Y lo mismo termina ocurriendo con Valentín Aguirre, el arrecifeño que venía de la sanción sufrida, en este caso en Neuquén, que le permite largar adelante en Toay porque no hubo series. El piloto del Canning Motorsport clasifica en la tercera colocación haciendo un gran día sábado y en la carrera, como bien decíamos, venía viajando justamente en el tercer lugar junto con Santiago Mangoni, venían luchando allí por posición de podio, hasta que en la novena vuelta de competencia el abandono para un Valentín Aguirre que realmente se mostró muy ofuscado, termina generando el triple abandono de los pilotos del Canning Motorsport en una fecha fatídica para el equipo justamente con base en Canning. La pérdida de puntos muy importantes para Canapino y como señalábamos recién también para Mariano Werner. Julián Santero, de rendimiento irregular, aprovechando algunos quedos, avanzando algunos puestos, aprovechando el buen pasaje por la zona de boxes para culminar 13º. Facundo Chapuri e Ignacio Fabín. Una situación tragicómica, si se quiere, para los pilotos del Trota Racing, y es que venían viajando en el top 10, quinto y sexto respectivamente, y en el cierre de la carrera, en la última vuelta, un error de cálculo del combustible terminó por relegarlos, tanto al piloto de Villa Minetti como al cordobés, un Facundo Chapur que culmina en la 15ª colocación y se mantiene dentro de los 7 mejores que tiene el campeonato. Un campeonato que hoy es liderado por Juan Martín Truco, el piloto de Tres Algarrobos, con una carrera regular, termina dentro del top 10 de la competencia y se lleva la punta del certamen. 110 unidades para el del Dimegro Motorsport, que hoy con el Dodge Challenger está dominando este campeonato del turismo de carretera. Pero volviendo a la victoria de Juan Bautista de Benedictis, una vez que tomó la punta de la competencia, logró hacer una diferencia amplia en primera instancia sobre Marcelo Aurelio y posteriormente sobre Marcos Landa, manejando el ritmo de la carrera con el Mustang y así cosechando su sexta victoria en 272 participaciones para el necochense en la categoría más importante del país. 6 victorias con Ford, la primera con el modelo Match 1 de Mustang, cortando una racha de 46 carreras sin victorias, prácticamente 3 años y medio que el Pamperito no festejaba en lo más alto del podio de una carrera TCista. En definitiva, fue victoria para Juan Bautista de Benedictis. Marcos Landa, reapareciendo en los primeros planos, fue segundo, su primer podio con el Chevrolet del equipo Pradecon Racing, un Landa al que le cae realmente muy bien la pampa. Y tercero, Marcelo Agrelo. Agrelo escolta en el campeonato, realmente un gran inicio de año para el hombre de Radatili. Decíamos, Juan Martín Truco es el puntero del campeonato, lo sigue Marcelo Agrelo y tercero se acomoda el campeón que hoy tiene la categoría, Julián Santero. La próxima fecha para el TC será el fin de semana del 10 y 11 de mayo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Para mi gusto, el mejor autódromo del país. Allí el TC tendrá carrera tradicional y estará disputando la quinta fecha del año, el primer tercio que se va a cumplir de este certamen 2025. Desde mi punto de vista, si tengo que dar una opinión respecto a lo que fue la carrera, me parece que no fue lo esperado en cuanto al espectáculo. Creo que le faltó lo que se buscaba con la parada en zona de boxes, que era generar muchos más sobrepasos, que era generar mucho más espectáculo y me parece que entretener. Creo que no fue así, me parece que fue una carrera lineal, más allá de las paradas. Fue bien aprovechada por De Benedictis, que después hizo una diferencia amplia en la punta, lo que no permitió tener batalla tampoco por posiciones importantes. Hubo alguna lucha esporádica en colocaciones intermedias, pero me parece que en cuanto al espectáculo, si lo que se buscaba era tenerlo en esta carrera, creo que ha quedado en el debe. Por eso me parece que el TC tendrá que replantearse cada vez que ensaye este tipo de carreras especiales. Sí me gustó la cantidad de vueltas, creo que 45 vueltas sería lo ideal para todas las carreras del turismo de carretera. Creo que las paradas en boxes le daría otra cosa a una carrera tradicional,
del turismo de carretera, pensando ya en un futuro cuando en definitiva terminen llegando los nuevos motores, si es que así termina ocurriendo. No me gustó la carrera, me parece que fue muy lineal. Si tengo que darle un voto del 1 al 10, creo que le daría un 5, un intermedio. Creo que no llega a probar, pero tampoco fue tan mala como se dice. Creo que si el TC apuesta a este tipo de carreras especiales, tendrá que trabajar un poco más en cuanto al armado de la misma. Desde mi punto de vista, creo que la tradicional carrera o fecha de TC, que es clasificación, series y final, debería mantenerse, pero sí ampliando la totalidad de vueltas. Por último, para cerrar, fue victoria de Tomás Ricciardi en el TC Pista, que se suma también a la lucha por el campeonato. Muchísimas gracias a todos por haber estado allí. Espero que les haya gustado este contenido. Si así lo hizo, te invito a que dejes tu like, a que te suscribas, que es totalmente gratuito y a mí me ayuda mucho para seguir creciendo. Que la compartas a este video con tu amigo fanático o fanática del TC para que llegue a mucho más público. Nos podés seguir, o me podés seguir, mejor dicho, en mis redes sociales, @Elías C. López OK es mi Instagram. Podés seguir a @automovilismo sin chicanas en Instagram también, y nos reencontramos en la próxima fecha del turismo de carretera. Chau, chau. Gracias.